Vamos a derivar ahora un par de condiciones que debe cumplir el campo electrostático en presencia de medios materiales, condiciones que surgen directamente de las propiedades integrales del campo electrostático. Tenemos dos propiedades integrales, cada una de ellas da origen a una de estas dos condiciones que vamos a derivar ahora. Supongamos que tenemos la interfaz de forma cualquiera entre dos medios dieléctricos, es decir, dos aislantes de propiedades distintas. Las propiedades distintas de uno y otro son las que hacen aparecer esta interfaz. Comencemos por tomar una superficie elemental sobre la interfaz, sobre el límite. Estamos en el espacio geométrico. El límite entre los dos medios dieléctricos, los dos medios aislantes, es una superficie en el espacio. Tomemos un diferencial de esta superficie, que por ser diferencial lo podemos imaginar plano. Por lo tanto, el diferencial de superficie será también plano. Y tendrá un área diferencial S y una normal definida para la interfaz en este punto. En este punto, del lado de uno de los dieléctricos, está definido el vector desplazamiento con cierta intensidad, dirección y sentido. Cuando pasamos del otro lado, esto es un dieléctrico y este es otro, cuando pasamos del otro lado, no podemos, llamamos D1, a este es el medio dieléctrico 1 y este es el medio dieléctrico 2. Cuando pasamos del otro lado, no podemos asegurar que D vaya a permanecer igual a sí mismo en módulo, dirección y sentido. Vamos a ver qué es lo que sí podemos asegurar de acuerdo a esta condición que tiene que cumplir el vector desplazamiento en este punto. Si tomamos como superficie gaussiana un cilindro colapsado, esto quiere decir que es un cilindro sin superficie lateral, es un cilindro que se ha reducido a un plano, el plano de la base, pero este, como está ubicado en la interfaz entre dos medios dieléctricos distintos, el plano mirando hacia un dieléctrico representa una superficie, una tapa de la superficie gaussiana, y el plano mirando hacia el otro dieléctrico representa otra. De manera que acá tengo dos versores normales. Un versor N1 para la tapa de este cilindro colapsado que mira hacia el dieléctrico 1 y un versor N2 que hace lo propio con el lado 2, el lado del dieléctrico 2. Ambos versores tienen que ser salientes a la superficie a la que corresponden y por lo tanto son opuestos. Esto es normal, esto es normal. Llamemos alfa 1 a este ángulo y alfa 2 a este otro. Está claro que si no hubiera interfaz, si se tratara de un solo dieléctrico, si eligiéramos un punto P por acá, en el seno de uno de los dieléctricos, el vector desplazamiento es uno solo. De manera que si hiciéramos este análisis en este punto, obviamente alfa 1 nos daría igual a alfa 2. Porque el vector desplazamiento no se desviaría en un punto
en el seno de un material homogéneo en esa zona. Es la heterogeneidad que introduce el cambio de dieléctrico lo que nos habilita a plantearnos como vía de hipótesis que alfa 1 pueda ser distinto de alfa 2. Si ahora planteamos la ley de Gauss sobre este cilindro gaussiano colapsado, lo que deberemos obtener es que el flujo de D a través de esa superficie cerrada tiene que ser igual a cero, porque en la interfaz entre dos dieléctricos, en ausencia de materiales conductores, no puede haber carga neta de conducción. De manera que lo que tendremos es que el flujo de D, vamos a hacerlo acá, el flujo de D por la tapa a través de la tapa que mira hacia abajo, más el flujo de D a través de la tapa que mira hacia arriba, tiene que ser igual a cero. Ahora bien, como esta superficie es diferencial, dejamos directamente los integrandos. Diferencial D1 por diferencial S1 más D2 por diferencial S2 es igual a 0. Ahora, fíjense que estos son productos escalares todavía, ¿no? Y acá también. Veamos. Tenemos que reemplazar esto por el producto de módulos por el coseno del ángulo que forma, porque nos va a convenir hacer eso. Fíjense, el ángulo que forma D1 con el versor N1 que apunta hacia abajo no es alfa 1, es 180 menos alfa 1. Este es el ángulo que debemos computar para calcular el flujo del vector D1 a través de la superficie que mira para abajo. Entonces debemos escribir D1 módulo por diferencial S1 por coseno de alfa, de pi menos alfa 1 más D2 y acá vamos a ver diferencial S2, el ángulo que forma D2 con la superficie que mira hacia arriba es alfa 2, así que acá podemos poner coseno de alfa 2, porque fíjense que el versor N y D2 forman este ángulo. Y esto tiene que ser igual a 0. Pero el coseno de alfa 1 es menos el coseno de pi menos alfa 1. Y diferencial S1 en módulo es igual a diferencial S2. Porque es la misma superficie mirando para el otro lado. O sea que queda D1 coseno de alfa 1 menos, o mejor dicho, deberíamos poner el signo menos acá, más D2 coseno de alfa 2 igual a 0. D1 coseno de alfa 1 es la componente normal del vector D del lado del dieléctrico 1.
Y D2 coseno de alfa 2 es la componente normal del vector D del lado de alfa 2. De manera que de acá obtenemos dn1 igual a dn2. La componente normal del vector desplazamiento al atravesar la interfaz entre dos dieléctricos se mantiene constante. No hay restricción sobre la componente tangencial. Y esto quiere decir que si D1 cambia de módulo, si D1 aumenta o disminuye al atravesar el dieléctrico, deberá cambiar su componente tangencial. Porque la componente normal no puede cambiar. Y esta es la primera condición de contorno derivada de la ley de Gauss. Fíjense que no hemos hecho hipótesis respecto de las propiedades del dieléctrico 1 ni del dieléctrico 2. Simplemente hemos dicho que esas propiedades cambian. Porque esta propiedad integral es absolutamente general. No depende de que el dieléctrico sea homogéneo e isótropo. Y es una propiedad que se verifica punto a punto. Cuando digo que el dieléctrico sea homogéneo e isótropo, acá lo debemos aplicar a cada dieléctrico, ¿no? Si hacemos lo propio, pero ahora con la integral de circulación, y en vez de considerar un cilindro colapsado, consideramos una circulación colapsada, vamos por el dieléctrico 1 y volvemos por el dieléctrico 2, estamos yendo y volviendo por el mismo camino, solo que en el camino de ida nos ubicamos del lado del dieléctrico 1 y en el camino de vuelta nos ubicamos del lado del dieléctrico 2. Si esto es E1, esto es alfa 1, y esto es E2, y esto es alfa 2. Nuevamente, si acá no hubiera interfaz entre dos dieléctricos, alfa 1 debería ser igual a alfa 2 por opuesto por el vértice, porque E no debería cambiar de dirección en el seno de un material dieléctrico. Por eso, estos son los dos ángulos que queremos comparar. Fíjense que el ángulo entre E1 y diferencial L1 es este. Es efectivamente alfa 1. Y el ángulo entre E2 y diferencial L2 es este, que es pi menos alfa 2. Porque hemos llamado alfa 2 a este para compararlos. Bien.
De manera que esta propiedad integral, la propiedad de circulación, por supuesto tiene que ser igual a 0 y será la integral de vectores, ¿no? E1 diferencial L1 más la integral de 2 diferencial L2 igual a 0. Nuevamente, como la circulación es diferencial, sacamos los símbolos de integral, dejamos solo los integrandos y resolviendo los productos escalares, acá queda E1 diferencial L1 coseno de alfa 1 más E2 diferencial L2 coseno de pi menos alfa 2 igual a 0. Bueno, coseno de pi menos alfa 2 es menos coseno de alfa 2 y diferencial L1 en módulo es igual a diferencial L2 y lo que obtenemos es que E1 coseno de alfa 1 tiene que ser igual a E2 coseno de alfa 2, porque acá cambiamos el más por el menos, queda igualado a 0, lo pasamos del otro lado, y es E1 coseno de alfa 1 igual a E2 coseno de alfa 2, lo cual quiere decir que la componente tangencial de E tiene que ser igual de un lado y del otro en un dieléctrico y en otro. Nosotros hemos visto un problema en el bloque anterior, que es el del dieléctrico el del capacitor plano con dos dieléctricos, con una interfaz entre ellos formada por un plano paralelo a las placas del conductor, y hemos visto que efectivamente no había cambio en el vector de desplazamiento al cambiar de dieléctrico, y por esto era porque la única componente del vector de desplazamiento era la componente normal al dieléctrico, y esa no cambiaba. Vamos a ver en las clases prácticas el caso de una interfaz entre dieléctricos que sea paralela a los vectores campo eléctrico, desplazamiento y polarización, y vamos a ver cómo en ese caso lo que se mantiene es la componente tangencial del campo eléctrico y no la componente correspondiente del vector de desplazamiento, que sí cambiará.